Hace unos días, la diputada de Liberación Nacional, Andrea Álvarez Marín, presentó ante la Asamblea un proyecto de ley para regular el derecho al olvido en los buscadores de Internet. Dicho de una manera más sencilla, cada persona podría presentar a los buscadores, a las empresas, ¿sí?, cartas para que ellos borren la información que las personas no consideran adecuada sobre ellas. Para dar un ejemplo, vamos a imaginar que yo robo una tienda y que después con el tiempo digo, uy, estoy arrepentido, voy a pedir a Google que todas las noticias relacionadas con el robo que hice la tienda se borren. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría con todos los delincuentes? Y esto es jalado de los pelos, porque si por ejemplo yo tengo una tienda o un negocio pequeño y alguien viene a pedir trabajo, yo lo primero que hago es googlearlo, ver cuáles son sus antecedentes. Ahí aparecerá pues si sale envuelto en un delito, si está metido en temas de narcotráfico, porque esto tiene en realidad bastante importancia. Pero si estas personas borran esa información, yo estoy expuesto a contratar a cualquier delincuente que pueda hacerme daño a mí o a mi familia. Ahora, la diputada dice que los criterios para poder acceder a este borro de información son que la información sea inexacta, que sea falsa, que sea inadecuada. Ojo con esta palabra, inadecuada, para la persona en cuestión. O sea, si yo soy la persona que ha cometido el delito y yo siento que eso es inadecuado para mi situación emocional, pues tienen derecho a borrarlo. O sea que si, por ejemplo, yo soy la persona que ha infringido la ley, pero considero que la información que aparece en Internet va contra mi derecho a la libertad, pese a que sea cierta, ojo, muchísimo cuidado con esto, tengo derecho a exigir que se borre porque altera mi sensibilidad, mi estado de ánimo, mi nivel emocional. Pero dejemos que la diputada en cuestión nos explique con sus propias palabras lo que significaría esta ley. Y ojo, preste mucha atención al ejemplo que da sobre la persona que en estado de ebriedad comete un delito. Buenas tardes, queridas compañeros y compañeras y quienes nos escuchan. Yo hoy quiero hablarles de un proyecto que presenté la semana pasada que me encantaría si más de ustedes quieren adjuntarle la firma. Es sobre el derecho al olvido, que es pues un tema muy interesante, muy innovador, que es un derecho humano de cuarta generación, que es lo que tiene que ver con todo lo relacionado con tecnología. El derecho al olvido básicamente es que las personas tengan el derecho de pedir que en los buscadores deje de aparecer información de ellos o ellas, en buscadores como Google, por ejemplo. Y esto básicamente se ha resumido como el derecho de las personas a tener un pasado imperfecto. Y esto hace 40 años ni siquiera hubiera sido parte de la conversación, pero como ahora cada vez más aspectos de la vida cotidiana de las personas son públicas y están en Internet, entonces han ido surgiendo este tipo de derechos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho y fue el que me motivó a presentar este proyecto de ley es, por ejemplo, cuando alguien tal vez en algún momento de su vida tenga un problema con el licor y tal vez tenga algún accidente manejando y esta información salga en todos los periódicos, pero que después esta persona busque ayuda, ya no tome licor, pasen 20 años y aún así cuando digitan su nombre en los buscadores siga apareciendo lo que sucedió hace 20 años y eso le afecta en su vida cotidiana de ahora. Entonces el derecho al olvido lo que busca es que los ciudadanos puedan pedirle a los buscadores que esa información no aparezca. Esto surgió en la Unión Europea en el 2014 en un juicio contra Google y a partir del 2014 se ha regulado el derecho al olvido como Unión Europea y también en países específicos de Europa. Sí es importante mencionar que hay varios criterios para poder acceder a este derecho, que la información sea inadecuada, que sea inexacta, que sea irrelevante ya y que sea excesiva, porque en los debates sobre el derecho al olvido sí es importante recalcar que no es un derecho absoluto, sino que parte de los debates es cómo balancear este nuevo derecho humano con otros aspectos importantes del derecho como la libertad de prensa, la libertad de expresión, el interés público y el derecho de acceso a la información pública. Entonces a la hora de entrar a aplicar este derecho y ver si una persona califica para pedir este derecho o demandarlo, se sopesan todos estos otros derechos.
En Costa Rica hay ciertos antecedentes que pueden servir para el derecho al olvido, y es que, por ejemplo, en materia crediticia, ya la Sala Constitucional se ha manifestado de que la información crediticia de la ciudadanía no se puede mantener en los buscadores por tiempo indefinido, porque hay muchas personas que tal vez en un momento de su vida tuvieron un historial crediticio negativo, pero pueden mejorarlo. Entonces, lo que dijo la Sala Constitucional es que esta información no puede convertirse en una pena perpetua para la ciudadanía. Otra área en la que opera algo similar al derecho al olvido es en materia penal, donde después de cierto tiempo de alguien haber cumplido una condena, ya la información no aparece en la hoja de delincuencia. Y estos aspectos lo que buscan es que las personas en su vida futura puedan construir una vida cotidiana mejor y moverse más allá de cualquier error que hayan podido cometer. Entonces, estos antecedentes, más el artículo 24 de la Constitución Política, que habla del derecho a la intimidad y a la privacidad, nos sirven como base para el proyecto que acabamos de presentar sobre derecho al olvido. Me encantaría que varios de ustedes le adjunten la firma al expediente. Me parece que este es un debate importante que debemos de tener como país, cómo incorporar la cuarta generación de derechos humanos en nuestra legislación y sobre todo cómo sopesarlo con otros derechos importantísimos como es la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias, señor presidente. Y les voy a dar un sencillo ejemplo. La diputada es hija del conocido político costarricense Antonio Álvarez de Santi. Si ustedes entran a Google y hacen una búsqueda sobre denuncias a nombre de Antonio Álvarez de Santi, van a encontrar algunas. El 8 de octubre del 2017 hay una denuncia por hipotético tráfico de influencias. También tenemos una denuncia del 4 de abril del 2017 y otra más por nexos con el grupo La Nación. Entonces, este es un ejemplo. Yo no digo que las denuncias sean verdaderas, sean falsas, no me meto en ese tema, pero les pongo un ejemplo de cómo uno deja de acceder a información por este tipo de leyes. Le voy a poner otro caso y es bastante interesante. Imaginemos que un señor se casa, durante el matrimonio golpea y abusa de la esposa y se divorcia, ¿ok? El caso sale en internet, sale en los medios de comunicación, periódicos, en la radio, etcétera, etcétera. Después el señor se arrepiente profundamente, bueno, nos dice eso, y pide a los buscadores de internet que borren toda la información sobre su caso, ¿ok? Se vuelve a casar. ¿La nueva esposa no tiene derecho a saber lo que había pasado? Ahora, podríamos incluso jalar el tema y decir que el primer matrimonio, pues el señor mató a la mujer. Pero como después de purgar su pena se arrepintió, pidió que le borraran todo lo referente al delito. Sale de la cárcel, se vuelve a casar. ¿No tiene esa nueva esposa la posibilidad o el derecho de saber qué pasó antes? Aquí vemos que el borrar lo que uno ha hecho no es tan sencillo y que está en manos de la Asamblea permitir que se haga esto o no. Ahora, imaginemos que un presidente de la República comete robos, abusos, es enjuiciado y después se arrepiente, pobrecito, robó varios millones pero se arrepintió y pide a los buscadores que se borre la información referente a eso. ¿Les parece justo eso? ¿Les parece correcto? A las feministas que tanto defienden los derechos de las mujeres, ¿le parece que debería borrarse los malos hechos de otras personas en estos casos? Déjenme su opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, si te ha parecido interesante, déjame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete también al canal para que te lleguen cada una de mis informaciones. Un abrazo fraterno y nos vemos aquí en Hoy en Costa Rica.